Si alguien entierra a su mascota en este lugar, este volverá a la vida, pero no muy amigable. La historia empieza con una familia que se muda a una casa de campo a las afueras de Chicago. El papá, Louis, es médico, y está súper emocionado de comenzar una nueva vida con su esposa Rachel y sus hijos, Ellie y Gage. Apenas llegan, Ellie se pone a jugar en un columpio de llanta mientras sus papás desempacan el auto y cuidan a Gage. Pero resulta que la cuerda del columpio ya está bien vieja, se rompe y Ellie cae al suelo. Rachel y Louis corren a ver si está bien, dejando a Gage solo al lado del auto. Mientras tanto, Gage empieza a caminar hacia la carretera, donde pasan camiones a toda velocidad. Cuando los papás se dan cuenta, corren a salvarlo. Por suerte, un vecino llamado Jod, un granjero que vive al lado, lo agarra justo a tiempo. Jod les cuenta que esa carretera es peligrosísima porque los camiones pasan volando todo el día. Ya cuando todos están más tranquilos, Rachel nota un caminito que se adentra en el bosque, y Jod le dice que un día les contará la historia detrás de ese sendero. Esa noche, mientras Rachel acuesta a los niños, Louis y Jod se sientan en el balcón a platicar. Louis, curioso, le pregunta a Jod a dónde lleva ese caminito, y él le cuenta que va a un cementerio de animales. Resulta que muchos gatos y perros han muerto atropellados en esa carretera y los vecinos los entierran ahí desde hace décadas. Louis menciona que tienen un gato llamado Churchill, y Jod le aconseja que no lo deje andar vagando fuera de la casa. Al día siguiente, Jod lleva a la familia al cementerio de animales. Es un lugar un poco tétrico, lleno de lápidas viejas y gastadas. Rachel no está muy convencida de que los niños vean eso, así que se queda con Gage en la entrada, mientras Louis y Ellie siguen explorando con Jod. Ya en casa, Ellie sigue pensando en lo del cementerio y le pregunta a su papá qué pasaría si Churchill muriera en la carretera. Louis intenta tranquilizarla, diciéndole que no tiene de qué preocuparse y que el gato estará bien. A la mañana siguiente, mientras Louis se prepara para el trabajo, intenta llevarse al gato, pero Ellie lo ve y le dice que la ama de llaves le contó que planean castrar el gato. Louis le explica que solo lo hacen para que esté seguro y que no es nada grave. En el hospital, Louis atiende a un paciente llamado Víctor, que llega en muy mal estado tras un accidente y, a pesar de todos sus esfuerzos, el hombre no sobrevive. Pero justo cuando cree que todo ha terminado, Víctor abre los ojos de golpe, agarra a Louis y dice su nombre, intentando advertirle de algo. Louis se queda helado y le pregunta cómo sabe su nombre, pero el hombre vuelve a quedar inconsciente. Esa misma noche, mientras la pareja duerme, Louis se despierta al escuchar algo raro. Cuando abre los ojos, se encuentra con Víctor en la puerta, diciéndole que lo siga porque tienen que hablar. Aunque al principio Louis duda, termina siguiendo a la aparición de Víctor mientras intenta convencerse de que solo es una pesadilla. Caminan hasta llegar al cementerio de animales, donde Víctor le señala una luz azul intensa en medio del bosque y le advierte que nunca vaya hacia allí porque es un lugar peligroso. Louis está completamente aterrado y, sin poder procesar lo que ve, se desmaya. A la mañana siguiente, se despierta en su cama como si nada hubiera pasado, pero al mirar sus pies, nota que están llenos de tierra. Rápidamente esconde las sábanas para que Rachel no sospeche nada. Mientras tanto, su esposa está preparando las maletas para llevar a los niños a pasar el fin de semana en casa de sus padres. Como el suegro de Louis no lo soporta, él decide quedarse en casa para evitar problemas. Después de despedirse de su familia, Louis recibe una llamada de Jod, el vecino, diciéndole que encontró un gato muerto en su jardín y que cree que es Churchill. Louis va corriendo a verificar y, efectivamente, es el gato de Ellie, que fue atropellado en la carretera. Está angustiado porque no sabe cómo darle la noticia a su hija. Jod, viendo la situación, le propone una idea extraña, llevar el cuerpo al cementerio de animales, pero esta vez van más allá de lo habitual. Después de caminar un buen rato por el bosque y escalar una montaña de ramas, llegan a un antiguo cementerio de nativos americanos. Jod le explica que ahí los entierros son especiales y que Louis debe enterrar a Churchill él mismo, ya que esa es la única regla. Louis cava la tumba y entierra al gato, mientras Jod le advierte que nadie debe saber lo que hicieron, ya que ese lugar es peligroso y su secreto debe mantenerse oculto. Al día siguiente, mientras organiza el garaje, Louis escucha un ruido y, de repente, ve al gato aparecer como si nada hubiera pasado. El susto es enorme. Churchill actúa raro y huele mal, como a tierra y sangre. Al acercarse para verlo mejor, el gato lo araña y vuelve a escapar. Desconcertado, Louis va a la casa de Jod para contarle lo que pasó, y el granjero le explica que no es la primera vez que algo así ocurre. Cuando Jod era niño, su perro Spot murió atrapado en una cerca de alambre de púas, y al enterrarlo en ese cementerio, el perro volvió, pero ya no era el mismo. Jod le advierte que lo que ha vuelto no es exactamente su gato, sino una especie de sombra de lo que era. Jod le cuenta a Louis que, aunque su perro Spot volvió a la vida, nunca volvió a ser el mismo. Años después,
El perro murió tranquilamente en medio de la noche, y Jod lo enterró en el cementerio de animales. El anciano confiesa que llevó al gato de Louis al cementerio nativo porque sabía que Ellie no estaba lista para perderlo. Louis, curioso, le pregunta a Jod si alguna vez un ser humano ha sido enterrado allí, y el granjero se pone nervioso, respondiendo que nadie tomaría una decisión así. Un tiempo después, mientras Louis se está bañando, Churchill aparece de repente y le lanza una rata muerta, asustándolo. Al día siguiente, la familia regresa del viaje, y Ellie le cuenta a su papá que tuvo una pesadilla en la que él y Jod enterraban al gato. Louis la tranquiliza diciéndole que solo fue un mal sueño y le asegura que Churchill está bien. Por la noche, Rachel le cuenta a Louis sobre su hermana Zelda, quien sufría de una enfermedad grave que la dejaba débil y con dolores constantes. Una noche, cuando Rachel era niña y estaba a cargo de cuidarla, Zelda comenzó a tener convulsiones y murió frente a ella. Rachel nunca superó la culpa de lo sucedido, pero Louis intenta consolarla. Al día siguiente, la familia está disfrutando en el jardín cuando, en un descuido, Gage corre hacia la carretera justo cuando un camión viene a toda velocidad. Louis intenta detenerlo, pero tropieza y cae, sin poder evitar que el camión atropelle al niño, desviviéndolo instantáneamente. Durante el velorio, el padre de Rachel culpa a Louis por la muerte de Gage y lo ataca físicamente. En el forcejeo, el ataúd cae al suelo, dejando a todos conmocionados. Después del incidente, la familia regresa a casa, sumida en el dolor. Esa noche, Joe visita a Louis para disculparse y le advierte que no debe llevar el cuerpo de Gage al cementerio nativo, ya que es un acto prohibido y peligroso. Luego le cuenta la historia de un hombre llamado Billy que, en el pasado, enterró a su hijo Timmy en ese lugar tras haber muerto en la guerra. Aunque Timmy volvió a la vida, no era el mismo, se convirtió en un ser violento y aterrador que atacaba a los vecinos. Finalmente, los residentes del pueblo decidieron eliminarlo para poner fin a la amenaza. Jod cuenta que él y otros hombres decidieron quemar la casa de Timmy para acabar con la amenaza. Asustado por el fuego, el joven arrastró a su padre hacia la parte trasera de la casa, y ambos murieron en el incendio. Tras relatar la historia, Jod rompe en llanto, culpándose por haber llevado a Louis al cementerio y creyendo que eso maldijo a la familia. Al día siguiente, Rachel y Ellie se preparan para viajar a Chicago con los padres de Rachel, mientras Louis se queda solo. Después de despedirse, Louis va al cementerio decidido a desenterrar el cuerpo de Gage, convencido de que su hijo no merecía morir de esa manera. En ese momento, el espíritu de Victor aparece para advertirle que traerlo de vuelta tendrá consecuencias irreversibles, pero Louis asegura que, si su hijo regresa como un monstruo, él mismo lo eliminará. Mientras tanto, en el avión, Rachel intenta calmar a Ellie, quien está asustada tras soñar con una figura llamada Victor que le advirtió que su papá haría algo terrible. Al no lograr comunicarse con Louis, Rachel llama a Jod para preguntarle si está con él, pero el hombre niega haberlo visto, lo que les hace temer lo peor. Rachel decide volver a casa, pero en el camino tiene una pesadilla en la que ve a su hermana Zelda acusándola de haber dejado morir tanto a ella como a su hijo. Al despertar, se da cuenta de que ya está en el avión, pero el miedo sigue atormentándola. Mientras tanto, Jod intenta vigilar la casa de Louis para evitar que Louis cometa una locura, pero se queda dormido. Louis logra llegar al cementerio nativo y entierra a Gage mientras la naturaleza a su alrededor parece rebelarse. Exhausto, vuelve a casa sin notar que el ritual ya se ha completado. De regreso a casa, el coche de Rachel sufre un percance, y se ve obligada a pedir ayuda a un camionero que la lleva directo a casa. Mientras tanto, Gage revive y regresa a casa como un zombie, logra entrar por la puerta trasera y toma un bisturí del maletín médico de su padre. Por otro lado, Jod, que ya se ha despertado, escucha ruidos y se prepara para enfrentarse a lo que sea que haya entrado en su casa. Al acercarse a su cama, ve a Churchill aparecer y, mientras está distraído por el gato, Gage aparece y lo ataca cortándole el talón con el bisturí, dejándolo indefenso. Gage sale gateando de debajo de la cama y ataca brutalmente a Jod. Mientras tanto, Rachel finalmente llega al vecindario y escucha las voces de Zelda y Gage provenientes de la casa de Jod. Confundida y asustada, entra en la habitación y ve a su hermana Zelda agachada en el suelo, diciendo que hará que ambas sean iguales para siempre. La visión desaparece, y Rachel encuentra a Gage, quien la ataca con el bisturí. Unas horas después, Louis se despierta y nota que Gage ha regresado porque su bisturí no está. Mientras lo busca, recibe una llamada de su suegro, quien le dice que Rachel no ha respondido las llamadas y que Ellie está histérica tras soñar que su madre murió. Louis, preocupado, sigue las huellas del niño por la casa, hasta que el teléfono vuelve a sonar. Esta vez es Gage, quien se burla de su padre diciéndole que ya eliminó a Rachel y a Jod y que ahora irá por él. Decidido a acabar con todo, Louis toma una jeringa letal y va a la casa de Jod, donde se encuentra con Churchill.
Para evitar que lo ataque, le lanza un pedazo de carne y luego lo atrapa para inyectarlo, eliminando al gato de inmediato. Al entrar, la casa luce abandonada y en ruinas. Subiendo al segundo piso, encuentra el zapato de Rachel y busca por todas las habitaciones hasta llegar a la última, donde descubre el cuerpo destrozado de Jod bajo la cama. Mientras sigue explorando, Gage aparece y le muestra el cuerpo de Rachel pegado al techo. Gage ataca a su padre, mordiendo su brazo y haciendo que suelte la jeringa. Aunque Louis intenta controlarlo, Gage golpea la herida repetidamente, obligándolo a arrojarlo lejos. A pesar del dolor, el hombre logra recuperar la jeringa y, devastado, se enfrenta a su hijo por última vez. Gage avanza lentamente hacia él, pero Louis, entre lágrimas, lo inyecta en el cuello, provocando que Gage caiga al suelo, desviviéndolo definitivamente. Con el corazón roto, Louis rocía gasolina por toda la casa y la incendia, llevándose consigo el cuerpo de Rachel. Sin embargo, cegado por el dolor, decide llevarla al cementerio nativo americano para intentar resucitarla. A pesar de que el espíritu de Victor intenta advertirle que solo empeorará la situación, Louis lo ignora, provocando que el espíritu desaparezca. Poco después, en la casa de Jod, Louis espera el regreso de su esposa. Rachel finalmente aparece, pero sigue luciendo aterradora. Aún así, Louis la besa, ella toma un cuchillo y lo elimina, poniendo fin a su pesadilla.